El secreto del puente. Mi relato de terror le sucedió inicialmente a mi abuelo, pero con los años he podido dar fe de la veracidad de aquellos eventos, porque lo que sucedió dejó una huella, que puede ser visible aún en estos tiempos. Comenzó cuando mi abuelo era joven, ya que hace más de 50 años, en la ciudad se construyó un puente para los autos. El puente hacía que una parte de la ciudad quedara más cerca, ya que la ciudad se había comenzado a expandir sin el control del gobierno, y el puente uniría aquella parte casi aislada. Pero no pasó mucho tiempo para que el puente se cayera, no se supo por qué se cayó, o por lo menos mi abuelo no lo supo. Debido a que el puente era necesario para la ciudad, se mandó levantar otro, donde mi abuelo participó en la construcción, pero al pasar un mes, el nuevo puente también se cayó. A partir de ese momento las cosas comenzaron a cambiar en la ciudad, porque mi abuelo comenzó a ver a un hombre muy cerca de la empresa constructora y del gobierno. Aquel hombre, vestido de traje negro y con sombrero de igual color, parecía tener algo de injerencia con los ingenieros y los del gobierno. Pero mi abuelo nunca antes había visto a ese hombre, y nadie más lo conocía. Pero la construcción no comenzó, aunque se tenía el dinero para levantar otro puente, las autoridades detuvieron su construcción sin decir el por qué. Mi abuelo escuchó de un ingeniero, que el hombre de negro los ayudaría en la construcción, y que evitaría que el nuevo puente se cayera, pero que les había pedido 13 pollitos y 13 gallinitas para poder ayudarlos. 13 pollitos y gallinitas. Mi abuelo pensó que aquel hombre estaba mal de la cabeza, porque solo 26 animalitos para evitar que un puente cayera era un precio demasiado bajo. Mi abuelo comprendió después el significado de esos 26 animalitos. Mientras se esperaba que la construcción del nuevo puente comenzara, en la ciudad se reportaron dos cosas. La primera era el avistamiento de una enorme ave que rondaba las casas más pobres de la ciudad, pero las autoridades y las personas pensaron que eran inventos de la gente. Y la segunda cosa que sucedió, fue la desaparición de algunos niños que iban desde recién nacidos hasta los 8 años, que habían sido sustraídos de madrugada, y en algunas ocasiones sin que nadie se diera cuenta. Hubo personas que unieron los dos eventos, y decían que aquella ave era una bruja que se llevaba a los niños, pero muy pronto aquella teoría fue desmentida, porque un hombre, que de hecho era el hermano de mi abuelo, evitó que dos hombres se llevaran a su hijo durante una madrugada. El hermano del abuelo tenía una pistola, y con una lluvia de disparos logró evitar que esos dos hombres se llevaran a su hijo. Aquel evento dejó sangre en la casa del hermano del abuelo, que sirvió de evidencia para quitar de la mente de las personas, eso de que era una bruja lo que se llevaba a los niños. A los oídos de las personas llegó la información de que un policía había sido herido aquella noche, y aunque las autoridades lo negaron, todos comenzaron a sospechar que quien se estaba llevando a los niños era el mismo gobierno. No hubo una turba con antorchas tratando de hacer justicia contra el gobierno, porque al igual que la teoría de la bruja, lo del gobierno casi nadie lo creyó. Pero los avistamientos de la enorme ave continuaron, y la gente notó que por donde aquella ave sobrevolaba, justo en esa zona desaparecía otro niño. Ninguno de esos niños regresó a casa, y en un transcurso de 2 meses desaparecieron 13 niños y 13 niñas. Entonces mi abuelo entendió lo que significaba el pedido del hombre de negro: los pollitos eran niños, y las gallinitas eran niñas. Justo después de que esos niños y niñas desaparecieran, fue que se reinició la construcción del puente, donde mi abuelo trabajó. Pero cuando él y sus compañeros llegaron a la obra, se enteraron que ya se habían puesto algunos cimientos, pero se pusieron de madrugada, sin que nadie se enterara. Los ingenieros estaban algo nerviosos cuando se les preguntó el por qué lo habían hecho de noche, y sin la ayuda de los albañiles, pero ellos, los ingenieros, les pidieron que se enfocaran en su labor y no anduvieran haciendo preguntas.
más allá de una sospecha sobre un acto sin sentido, porque para ese momento mi abuelo no entendía por qué los ingenieros habían hecho eso durante la noche. Los albañiles no tenían nada más en sus mentes, porque no sabían lo que en realidad estaba pasando. Pero esa noche algo cambió, porque cuando los constructores se fueron a distraer un rato en un bar, algunos de los ingenieros los acompañaron, y mi abuelo notó que esos ingenieros estaban algo preocupados. Cualquiera podría pensar que su preocupación era porque ya se les habían caído 2 puentes, y no querían que un tercero se les cayera, pero mi abuelo notó que los ingenieros también tenían miedo. Los meses pasaron, y con el tiempo, el puente quedó terminado, y para sorpresa de todos, aquel puente nuevo no contó con la mala suerte de los 2 anteriores, y quedó tan sólido que mi abuelo hasta pensó que ese puente no se caería nunca. Se hizo una fiesta para festejar la inauguración del puente, el alcalde la encabezó y los invitados especiales fueron los constructores, incluidos los ingenieros. Durante ese festejo, mi abuelo pudo platicar con uno de los ingenieros, uno que tenía una medallita de la Virgen de Guadalupe a la vista. Aquel hombre, al pasar las horas y con algunos tragos encima, le confesó a mi abuelo que tenía miedo, pero de inmediato aquel hombre se retractó, y le pidió a mi abuelo que no le hiciera caso. Casi al terminar la fiesta, en el estacionamiento del salón de fiestas, el ingeniero se le acercó a mi abuelo, y le dijo que tuviera cuidado cuando un ave gigante se viera en el cielo, porque aquello regresaría por más sangre. Al ver el rostro de confusión en mi abuelo, el hombre continuó, y le dijo lo que en realidad había pasado en aquel lugar. Le dijo que los otros puentes habían sido derribados por el diablo, ya que habían sido levantados sin su permiso, ya que él tenía el control de esa zona. Y que un día se les apareció en la obra, era un hombre elegante, siempre vestido con traje y sombrero negro. Mi abuelo ya había visto a ese hombre. Y les pidió un sacrificio, les dijo que le entregaran a 13 niños y 13 niñas no mayores de 8 años. Y que esos niños debían ser sepultados en los cimientos, pero que al meterlos al lugar, ellos debían estar vivos. Entonces, entre lágrimas, aquel joven ingeniero confesó que ellos habían enterrado vivos a esos niños inocentes, y que temían no por su vida, sino por su alma, ya que habían hecho un pacto con el diablo para que no se cayera el puente. Mi abuelo vio cómo ese ingeniero se fue, y nunca más lo volvió a ver. Aunque aquel puente no se ha caído, y parece que no se caerá, a su alrededor han pasado cosas extrañas, y los accidentes son más comunes en ese sitio que en cualquier otra parte de la ciudad. Con los años, las leyendas lo rondan, y aunque casi nadie cree en eso del sacrificio, muchos en la ciudad sí han visto volar un ave gigante, y días después algún niño pequeño desaparece. Desde que soy pequeño he escuchado que se aparecen niños en el puente, y que estos niños han provocado accidentes. Al crecer y escuchar la historia de boca de mi abuelo, debo confesar que no la creí mucho, ya que me pareció muy fantasiosa. Pero cuando tenía 20 años, una noche pasé por ese puente, y cuando estaba a la mitad de pude ver que al final un pequeño niño se pasaba corriendo de un lado al otro. Al llegar al final del puente me detuve, bajé del auto y comencé a buscar al niño, pero por ningún lugar lo encontré. No quise adentrarme más a lo espeso de los matorrales, ya que de noche no podía ver si la pendiente era muy inclinada y no quería caerme al barranco. Me di media vuelta para regresar a mi auto, pero apenas había dado un par de pasos, cuando escuché los gritos aterradores de niños pidiendo ayuda. Regresé, pero no me adentré para evitar algún accidente, y preferí llamar a gritos a esos niños que pedían ayuda. Pensé que algún auto familiar se había caído por el barranco, y en lugar de hacerme el héroe, mejor tomé mi celular y llamé a emergencias. Les dije que estaba en el puente y escuchaba que niños gritaban pidiendo ayuda. La operadora me pidió que me retirara, y que regresara al auto, que una patrulla ya estaba en camino.
Obedecí a las instrucciones, y me senté detrás del volante, mientras los gritos de los niños me ponían cada vez más nervioso. A la distancia, del otro lado del puente, que de noche casi nadie lo transita, pude ver que la patrulla ya venía para auxiliar. Pero el oficial de policía estaba muy tranquilo, y cuando se estacionó a mi lado, sin bajar de su auto, me pidió que me fuera a mi casa, que ellos se encargarían. En ese momento no entendí por qué no estaba una ambulancia con él, y por qué no había un equipo de rescate para bajar por el barranco. Le expresé mis inquietudes, y él, de una manera muy tranquila, me dijo que no me preocupara, que todos ellos ya estaban en camino. Pero yo le dije que no me iría, que me quedaría para ver o ayudar. El oficial sonrió, bajó del auto, y me pidió que también bajara, que necesitaba mostrarme algo. Bajé de mi auto y caminé detrás de él, que iba en dirección al puente. Avanzamos por la construcción por unos 20 metros, y me pidió que me asomara hacia abajo. No vi nada, no había ningún auto accidentado, pero los gritos provenían justo debajo de nosotros. Me dijo que casi todas las semanas alguien llamaba a emergencias para informar que niños gritaban debajo del puente, que al principio ellos atendían a esos llamados, pero que al bajar no encontraban ningún accidente, y tampoco niños pidiendo ayuda. Entonces el policía me dijo que se había hecho un sacrificio con esos niños, que por eso se aparecían en ese puente, y casi siempre justo donde estaban los cimientos. De pronto ya no hubo gritos, y comencé a sentir una sensación de miedo. Al principio no supe por qué, pero el policía me dijo que corriera a mi auto y no viera atrás. Comenzamos a correr cada uno a nuestro auto, pero yo no quería quedarme con la duda, quería saber qué había visto ese policía. Al girarme pude ver sobre el puente a una enorme ave volando, y debajo de ella estaban las siluetas oscuras de muchos niños. Ahora tengo una niña de 6 años y un niño de 3, y cuando en la ciudad se dice que aquella ave se ha visto volar, mis hijos duermen conmigo, y tener una pistola en el armario me hace sentir más seguro. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.